este momento. Correcto. Entonces, favor inmenso que les voy a pedir a ustedes y que siempre les pediré por acá, es que no me vayan a dejar solito. La idea es de hacer de esto una tutoría, ¿sí? No una sesión de espiritismo. ¿Listo? La idea es que si nosotros los tutores, en mi caso, preguntamos alguna cosita, que estén por allí y no empezar como están allí, si están allí, como si fuera una sesión de espiritismo, ¿no? Como preguntando a ver si los espíritus están por ahí. Hay que tratar de evitar esa situación. ¿Listo? Me hacen ese favorcito. No me van a dejar solito porque es que si no, me aburro yo aquí hablando solito pues ante una cámara. ¿Listo? Si quieren participar, si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier intervención de ustedes, bienvenida. O sea, para mí es fundamental, es muy... De hecho, me emociona que ustedes participen, que ustedes conversen, me gusta escucharlos y escucharlas. Sí, como les digo, a mí generalmente no es que me guste hablar mucho en los encuentros tutoriales, me gustaría más conceder la palabra a los estudiantes, ¿no? Sobre todo porque nos estamos preparando, nos estamos formando para ser docentes, maestros, maestras, ¿listo? Y en ese sentido, pues, en este bello ejercicio de la educación, que es bastante interesante, ¿no? Y es bastante comprometido y responsable, tiene una función bastante importante dentro de las comunidades, esto de ser licenciados en etnoeducación. Y en ese sentido, pues, yo no comparto, no comprendo y todavía no me acostumbro eh, a la idea de que haya un profesor que no le guste hablar. No, no sé, los profes, los tutores que estamos aquí, el profe Osvaldo, la profe Cristina, no me han de dejar mentir en esta situación, pero los profesores por lo general hablamos muchísimo. ¿Listo? Entonces, ustedes como estudiantes en formación, sí, como profesionales de esto, de este campo hermoso de la educación en el que se están formando y en esta disciplina bella de la educación, pues vamos a tener que acostumbrarnos y no tanto a tener, sino que vamos a tomarle gusto a esto de hablar, de compartir nuestras opiniones. Todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son dignas de aprovechar, de ser escuchadas, ¿listo? No nos dé miedo, quitémonos el miedo, ¿listo? Volvámonos sinvergüenzas a la hora de hablar, por lo menos a la hora de hablar, ¿no? Lo demás sí conservemos un poquito el pudor y la vergüenza, pero a la hora de hablar, de poner y de exponer nuestros pensamientos, nuestras opiniones, volvámonos un poquito sinvergüenzas, ¿no? Yo tenía una profesora que decía, el que expone se expone, y la mejor manera de aprender es exponerse, ¿listo? Si nosotros podemos nosotros saber muchísimas cosas, pero si nosotros no lo comunicamos, no lo exteriorizamos, pues se van a quedar, pues como en ese anonimato, ¿no? Ahí guardaditos en el baúl. Entonces, charlemos, conversemos, y la idea es, pues, que entre menos pueda hablar el profe Mario, muchísimo mejor, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar en esta sesión el curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. Vamos a dividir la sesión igual que el día de ayer en tres partes. Vamos a hacer una introducción al curso con una descripción así como muy general de lo que me parece que es importante que ustedes conozcan con respecto a la estrategia, al propósito y a los resultados de aprendizaje que tenemos la meta, más bien, de alcanzar en este periodo académico y que yo sé que con el esfuerzo de ustedes, con el compromiso de ustedes y con la voluntad y la orientación que yo dispongo para hacerlo, pues vamos a hacer realidad esas metas de aprendizaje. ¿Listo? La idea es que aquí hay un concepto en la universidad, de la UNAD, que es bien, bien, bien interesante. Lo que pasa es que no lo estamos aplicando como se debería aplicar, ¿no? Que es el concepto de trabajo colaborativo. Em, Muchas veces confundimos el trabajo colaborativo con el trabajo grupal. Ya, el trabajo grupal es entonces tenemos una actividad, nos dividimos y faltando 2 días para entregar, o un día o medio día para entregar la actividad, reunimos cada uno las partes que cada uno hizo, ¿no? Reunimos entre todos, perdón, las partes que cada uno trabajó. Eso no es trabajo colaborativo, eso es un trabajo en grupo mal enfocado, ¿listo? La idea del trabajo colaborativo es colaborarnos en el propósito de aprender. Y el trabajo colaborativo no solo lo realizan los estudiantes, el trabajo colaborativo, como yo lo veo, es también una construcción que se hace con el tutor, ¿listo? Nosotros hacemos trabajo colaborativo con ustedes, con los estudiantes. Aquí hay una relación nominal, ¿listo? Acá hay un tutor, acá hay unos estudiantes, pero solo es nominal la relación, porque en el ejercicio, tanto ustedes como estudiantes, como mi persona como tutor, estamos en un nivel de relación vertical, ¿listo? Trabajamos de la mano, trabajamos parejo, y la idea es que entre todos podamos aprender, que desarrollemos trabajo colaborativo en torno al aprendizaje, que nos colaboremos para aprender, ¿listo? Y así nos entendemos mejor.
cuenten conmigo más que como un tutor, pues como un colaborador en su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir, les decía, la sesión en tres partes. La primera es la descripción del curso. La segunda tiene que ver con alguna introducción a este curso que me parece que es un curso muy interesante, el curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. Es un curso que nos puede aportar muchísimo en la medida en que nosotros eh, tomemos provecho, ¿no? Saquemos provecho de lo que el curso nos ofrece y que lo podamos relacionar también con otras disciplinas y con otras esferas y campos de saber. ¿Listo? Es bien bonito este curso. Y finalmente, pues voy a hacer allí un llamado, vamos a revisar la actividad, mejor dicho, y vamos a hacer una revisión así de deudores morosos como la hicimos ayer, por lo que les comentaba justamente, ¿no? La idea es que pues no nos empecemos a atrasar en la entrega de actividades, ¿no? Lo importante sería que estemos nosotros al día con esa entrega de actividades para que al final pues no tengamos dificultades en el proceso académico, ¿no? Más allá de la nota, ¿sí? La idea es que aprendamos, pero obviamente pues tenemos que cumplir también unos compromisos porque estamos en un proceso académico que nos incita, ¿no? Que nos dispone en ese lugar de asumir nuestro rol de estudiantes y pues cumplir con el tema de las actividades es justamente una de esas tareas que nosotros debemos realizar, ¿no? Sobre todo con las fechas de entrega de las actividades, al final estamos así más tranquilos, no nos estresamos, organicen sus tiempos, que eso es la mejor manera para no estresarse. Y, y aunque el término se está utilizando desde hace un tiempo en política, pero la mejor manera de vivir sabroso justamente es esa, ¿no? Es organizarnos, distribuir nuestros tiempos, saber en qué estamos, comprometernos con lo que estamos haciendo y dar lo mejor de nosotros. ¿Listo? Más que política, el buen vivir más bien, hablemoslo así para no relacionarlo con ese tema de la política, el buen vivir consiste en eso, ¿listo? En vivir de la manera más tranquila posible. No es necesario estresarnos. Nunca el aprendizaje debe ser una situación que genere estrés, que genere angustias en ningún momento. Todo lo contrario, debe generar alegría, debe generar deseo, ansiedad, o sea, ansiedad, pero esa ansiedad bonita de querer hacer las cosas, de estar haciendo algo, ¿no? Eh, y eso es lo que debe ser el aprendizaje. Lamentablemente, pues alguna herencia de la educación tradicional, pues nos ha generado ese temor al aprendizaje y que si no nos trasnochamos y sufrimos, entonces no aprendemos. Y realmente hay que hacer sacrificios, obviamente, sí, em, pero lo importante, más allá de los sacrificios, es tener buena disposición para aprender. Así aprendemos, de lo contrario no aprendemos. La mejor forma, el cerebro aprende jugando, el cerebro aprende divirtiéndose. Por eso el éxito de TikTok, ¿listo? Desde la red social porque pues depende de lo que sigan en TikTok, ¿no? Pero en TikTok, por ejemplo, hay un contenido educativo que es muy interesante, pero como se hace de esa manera tan divertida, es mucho más sencillo, es mucho más amigable para las funciones cognitivas, ¿listo? El cerebro aprende divirtiéndose. Si no nos divertimos, si estamos aquí obligados, si queremos estar en otro lado y estamos pensando en qué es lo que voy a hacer después de que se acabe esta tutoría y estamos con esa ansiedad, pues no vamos a aprender. Entonces, para que lo tengan en cuenta esa cosita. Como les decía, este curso se llama Etnociencia y Diálogo de Saberes. Allí está el código 5023-67202. Tiene 2 créditos académicos, equivale a 2 créditos académicos, mejor dicho. Y como tiene 2 créditos académicos, este curso está dividido en 2 unidades, ¿no? La primera unidad es una unidad de generalidades que tienen que ver con la construcción de unos conceptos, ¿no? La unidad se titula Ciencia, no ciencia y diversidad cultural, y pues fundamentalmente en esa unidad lo que encontramos es eso, ¿no? Algunas definiciones sobre esos conceptos. Y en la unidad 2 empezamos a hacer ya un poquito más de reflexión con respecto a la etnociencia, la diversidad cultural y el diálogo de saberes. Este capítulo, esta unidad, perdón, es más de reflexión. ¿Listo? Vamos a reflexionar cuál es el papel de la etnociencia con relación justamente a esa diversidad cultural y qué es eso que llamamos diálogo de saberes, ¿no? ¿Y a qué apunta ese diálogo de saberes? ¿Listo? La unidad uno ya la leímos, la trabajamos para la primera actividad, ¿listo? Por lo menos una parte. Y pues, de hecho, justamente ahora vamos a trabajar un poquito en torno a estos conceptos. Como les decía el día de ayer, la idea o mi idea o una de las cositas que yo pienso que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta
o de los elementos, más bien dicho, que es importante que tengamos en cuenta nosotros a la hora de iniciar un curso académico es saber hacia dónde apunta este curso, porque es que si nosotros sabemos hacia dónde vamos, podemos caminar mejor, les decía ayer. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de este curso? Lo voy a leer así tal cual como está. ¿Listo? El propósito de este curso es fortalecer en los estudiantes sus competencias partiendo del conocimiento de la ciencia, del contexto y de la etnociencia en la diversidad cultural, con el fin de que reconozcan de manera integral su identidad cultural, su identidad, perdón, cultura, lengua, tradiciones, fueros propios y autóctonos a través de la resignificación de saberes ancestrales que contribuyan a solucionar sus problemáticas. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Vamos a generar una especie de marco conceptual que nos permita a nosotros, a partir del reconocimiento de que nuestra cultura se relaciona con otras culturas, ¿listo? De una interculturalidad, a partir de de ese punto, vamos a reconocer justamente ya resignificar todos esos procesos de construcción de saber que se hacen en la comunidad, ¿listo? Porque cuando hablamos de cultura, no solamente con cultura nos referimos, y esa es una acepción que hay que empezar a transformar, cuando hablamos de cultura, no solamente nos referimos a la cultura a partir o desde las expresiones culturales, danza, música, teatro, gastronomía, etcétera. ¿Listo? Generalmente cuando se habla de cultura dicen, listo, vamos a hacer un encuentro de culturas. ¿Y qué vamos a presentar? ¿No? Las danzas de... Listo, es interesante como expresión cultural, pero la cultura no es solamente la expresión cultural. La cultura es la forma en que los seres humanos vemos el mundo, pensamos el mundo y sentimos el mundo. ¿Listo? Es la manera a través de la cual nosotros vemos, ¿sí? Lo que nos rodea y le damos significado a lo que nos rodea. ¿Listo? En ese sentido, la cultura o a través de la cultura, ¿listo? Como soporte, como horizonte, se produce conocimiento, se produce saber. Y eso lo vamos a ver más adelante en la discusión que vamos a desarrollar. Se produce saber a partir de la cultura. La cultura es la plataforma desde donde se produce el saber, desde donde se produce la palabra y el pensamiento. ¿Listo? Más allá de las expresiones culturales. Y para resignificar esa palabra, ese pensamiento, esos saberes, lo fundamental es que nosotros en este momento empecemos a comprender que nuestra cultura está, y siempre lo ha estado de hecho, ¿listo? Interrelacionada con otras culturas. La idea es armonizar esa relación. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una estrategia de aprendizaje que se denomina aprendizaje basado en problemas. Vamos a problematizar. Y lastimosamente, pues ayer se nos fue un poquito el tiempo para discutir con respecto a cuál es la diferencia entre volver las cosas un problema y problematizarlas, ¿no? Una cosa es volver la investigación un problema. ¿Listo? Que es cuando nos empezamos a estresar, ¿no? Que nos dicen investigación y a nosotros ya se nos ponen los huesos duros, ya nos empieza a dar estrés, ya por justamente esa palabrita. Y otra cosa es problematizar. En este caso vamos a problematizar lo que tiene que ver con la etnociencia y el diálogo de saberes. ¿Listo? Problematizar implica la reflexión profunda con respecto a esa temática. ¿Listo? Vamos a reflexionar, a hacernos preguntas. ¿Listo? Con respecto a esa temática. Ya vamos a ver un poco más adelante en qué consiste eso de la problematización. Ese va a ser el propósito y esa va a ser la estrategia. ¿Listo? Una vez conocido, ¿dónde está el mouse? Se me perdió. Una vez conocido esas cuestiones, pues a partir de ese propósito, o teniendo en cuenta más bien apuntando en dirección a ese propósito, nosotros vamos a plantearnos unos dos resultados de aprendizaje. ¿Listo? Esto va a ser la evidencia que nos permita, al final del proceso, de este curso, de este periodo académico, poder decir si realmente cumplimos con el propósito o no. ¿Listo? Entonces, para cumplir con el propósito, nosotros vamos a verificar si ustedes, los estudiantes, y me incluyo también, somos capaces de identificar la ciencia como un método o un saber, la etnociencia y la diversidad cultural desde diferentes contextos, lo que permitirá establecer una comparación crítica. Vamos a ver al final si podemos hacer esa reflexión crítica. Y el segundo resultado de aprendizaje tiene que ver con que el estudiante podrá identificar la resignificación de saberes ancestrales desde de su región para construir diálogo y conocimiento de manera colectiva. ¿Listo? Esos son los resultados, esos son los indicadores que nos van a permitir a nosotros, pues obviamente evaluar si hemos cumplido con el propósito del curso o no. ¿Listo? Ahora,
Les decía ayer, ustedes esta agenda del curso la encuentran en el campus virtual. Para quienes no la encuentren, el día lunes la voy a estar compartiendo muy temprano en la mañana para que la tengan presente, la impriman, la pongan ahí en su celular, ¿qué les digo? En su billetera, lo que sea, en su cartera, su bolso, no sé, donde tenga, pero que la tengan en cuenta. Sobre todo porque en la agenda del curso, pues vemos qué número de actividades vamos a desarrollar en cada curso, no solo en este, sino en los demás cursos. Y fundamentalmente, y cosa que nos interesa mucho a veces a los estudiantes, las fechas de entrega, ¿listo? De las actividades y las fechas en las que como tutores nosotros vamos a entregarles la retroalimentación, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la actividad uno, ¿sí? Que es esta que está acá, esta actividad ya se venció, obviamente, ustedes ya la entregaron. Quienes no ahora conversamos, ustedes ya saben que la idea es que por lo menos en este fin de semana se pongan al día con esto de aquí hasta el domingo. Eh, Aquí está el porcentaje en puntos, más bien dicho, el peso evaluativo en puntajes, más bien, de la actividad, que la primera corresponde al 25, a 25 puntos. No es que sean muchos puntos, pero a veces son puntos que quizá eh, la calificación no es fundamental, no es lo más importante, ¿no? Pero si nosotros estamos desarrollando un proceso de evaluación sumativa, que es también uno de los compromisos que nosotros adquirimos cuando como estudiantes nos comprometemos a desarrollar un proceso de formación universitaria, pues obviamente tenemos que alcanzar con ese puntaje, ¿listo? Tenemos que alcanzar a cumplir con ese puntaje, ¿sí? Poder hacer esa evaluación sumativa. Esto es importante, entregar esta actividad más que por el puntaje, es importante porque permite ya direccionar cuál va a ser nuestro proceso a lo largo del periodo académico, ¿no? Si empezamos el periodo académico sin entregar actividades, pues empezamos mal, ¿listo? Y no solamente empezamos mal en términos evaluativos, sino que empezamos mal en términos éticos. Ustedes como estudiantes deben mantener una ética, están ejerciendo su rol de estudiantes. ¿Listo? Y su rol de estudiantes implica justamente unos derechos, claro que sí, obviamente tienen unos derechos, pero también tienen unos compromisos. ¿Listo? Y compromisos no se debe, no es sinónimo de obligación. Compromiso debe ser aquello por lo que yo me esfuerzo para querer alcanzar alguna meta, algún fin que yo me he propuesto para mi vida. ¿Listo? Ese es el compromiso. En inglés, ese es el commitment, algo así se pronuncia. No sé si está el profe Brian, porque no creo todavía, pero si no, no me vaya a regañar por la pronunciación. Pero el commitment, el compromiso es justamente eso. No es la obligación, no es el compromiso como obligación, sino es la posibilidad, ¿listo? De que mi persona, mi existencia humana, se pueda relacionar con algo que quiero hacer, ¿listo? Para beneficio y satisfacción propia. Esto que ustedes están haciendo no lo hacen para los tutores. Ustedes no sacan 5, no sacan 3, no sacan un 1 para el tutor. Ustedes lo hacen para ustedes. ¿Listo? En ese sentido, pues es bien importante que cumplamos con estas fechas de entrega de las actividades. Si no hemos entregado la actividad 1, pues estamos todavía hasta el fin de semana, este domingo, si no estoy mal, hasta este fin de semana recibiríamos esa actividad para que ustedes pues se puedan poner al día. Entonces tienen aquí el puntaje, tienen aquí las fechas de inicio de la actividad. Por ejemplo, estamos en la segunda actividad, esta inició el 20 de febrero y termina el 16 de abril. Tenemos todavía chancecito, un poquito más, tenemos casi 15 días más, ¿no? Un poquito menos quizá. Mentiras más, estamos en marzo, ¿listo? Tenemos más de un mes para entregar la segunda actividad, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y se logren organizar. ¿Para qué sirve esta agenda? Sí, para que ustedes empiecen a organizarse. Saquen aparte las fechas de entrega de las actividades de todos los cursos para que ustedes sepan qué cursos, en qué actividades están próximas a vencerse, ¿listo? Para que puedan hacer su organización como estudiantes y no tengan esas dificultades de entrega de las actividades. Lo más harto para nosotros como tutores y creo que para ustedes como estudiantes también es justamente que nosotros estemos generando estos reportes porque creo yo que es una consigna a la que nos hemos comprometido los tutores de este nodo para este periodo académico es que después de finalizar una actividad generemos nosotros un reporte. Y creo que lo más cansón del mundo para nosotros es estar detrás de los estudiantes que deben actividades y para ustedes como estudiantes, pues lo más harto es que les estén diciendo a cada rato, vea, usted no me ha entregado, vea, usted no me ha entregado, vea. O sea, es lo más hartísimo cobrar y que le cobren, ¿no? Entonces evitémonos esa situación, así vivimos más tranquilos.
Los acuerdos para el desarrollo del curso son los mismos que trabajamos el día de ayer. ¿Listo? Fundamental convertir la lectura, estos cursos, por ejemplo, el curso de etnociencia, el curso de lenguas nativas, en mi caso y desde mi perspectiva se los anuncio, eh, voy a tratar de transversalizarlos con el fortalecimiento de la competencia lectoescritora. ¿Listo? Me parece fundamental y me parece bien importante que nosotros en un sexto periodo académico ya leamos con propiedad un texto, lo analicemos como con esa misma propiedad y desde una perspectiva ya un poco más crítica, eh, y podamos escribir también desde una perspectiva también más crítica y más comprometida. ¿Listo? Para eso es fundamental leer, ¿no? El que escribe lee dos veces. Leer se nos debe convertir a nosotros en un gusto, en un placer, porque como les decía ayer, si nosotros convertimos la lectura en una obligación, o sea, podemos llorar y no le vamos a coger cariño y amor a la lectura, ¿listo? Y toda la lectura. Y miren, ustedes se dan cuenta que los procesos académicos en todas las universidades, llámese mediación virtual, llámese mediación tradicional, entre comillas, o presencial más bien, digámoslo, en todas las universidades, en todos los procesos de formación, la lectura es fundamental, ¿listo? La lectura no es porque es la UNAD, entonces que ustedes deben leer más, no, en todas las universidades. De hecho, a veces se lee muchísimo más en lo presencial, ¿no? Incluso que en lo virtual. En lo virtual, obviamente, la lectura se convierte en un elemento fundamental porque es a través de ella que ustedes autogestionan su aprendizaje. Y es que eso ya deben tenerlo en cuenta. Miren, la universidad, cualquier universidad, ¿listo? Vuelvo y lo digo, sea virtual, sea presencial, cualquier universidad requiere de que el estudiante autogestione su proceso educativo, su proceso de formación, su proceso de aprendizaje. Esto, autogestión, ¿qué quiere decir? Que el estudiante, a través de sus propias intenciones, a través de su voluntad, a través de su compromiso, ¿listo? Y a través, o a partir, en este caso sería más bien, de las metas que se trace a sí mismo como persona, como ser humano, pues pueda profundizar en el aprendizaje. Ninguna universidad en el mundo, ni la más cara ni la más barata, ninguna universidad en el mundo, le va a dar todo el aprendizaje que usted quiera. Ninguna. El aprendizaje nos lo damos nosotros mismos. Es un regalo que nos hacemos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno sale de la universidad, uno dice, no, es que en esa universidad no me enseñaron nada, ¿listo? Porque la práctica académica, la práctica del ejercicio profesional a veces dista un poquito de lo que trabajamos nosotros en el aula de clases de las universidades, ¿no? Pero eh, para tratar de subsanar esas falencias, justamente está la autogestión del aprendizaje. ¿Listo? Si nosotros profundizamos en lo que nos llama la atención, si nosotros empezamos a leer con deseo, con voluntad, con gusto, eh, vamos a aprender. De lo contrario, no aprendemos nada. ¿Listo? Entonces, está eso, el compromiso que ustedes tienen que empezar a trabajar. Yo voy a ser bien insistente en este periodo con eso y ustedes sabrán disculparme y no es que lo esté regañando ni mucho menos, sino que tengo la intención de dejar de subestimar a los estudiantes, ¿listo? Porque cuando subestimamos a los estudiantes es que empezamos a cometer ciertos errores en el proceso de formación. Ustedes pueden, y pueden muchísimo más de lo que han hecho hasta el momento. Eso estoy convencido y totalmente convencido de eso. Pueden hacer muchísimo más de lo que han venido haciendo hasta ahora. Y justamente a mí me parece, y es mi percepción y mi perspectiva, esto no lo hablo en nombre de los tutores, lo hablo a mi nombre personal, a nombre de Mario David Jurado, creo y estoy convencido de que a partir de este sexto semestre, ustedes ya deben empezar a darle forma y perfeccionar justamente lo que va a ser su vida profesional como licenciados y licenciadas en educación. Entonces nos vamos a exigir un poquito más. Obviamente aquí, y este es un tema que voy a hablar, los acuerdos ya los hablamos ayer, pero voy a sumar nomás a estos acuerdos el tema de que eh, en la universidad existe una cosa que se llama la política antiplagio. ¿Listo? La política antiplagio que implica pues justamente alguna serie de sanciones para las personas que cometen ese tipo de acción, el plagio. Me refiero a utilizar conocimiento, información sin dar las respectivas referencias, sin dar las respectivas
los créditos por esa información, y pues eso tiene unas sanciones en la universidad. La universidad lo denomina así, política antiplagio. Yo lo que quiero tratar de hacer con ustedes este periodo académico, y quiero contar con ustedes para ello, es que no vamos a hablar de política antiplagio, vamos a hacer un trabajo cero plagio. ¿Listo? Vamos a aprender a referenciar. Si no hemos tenido todavía la orientación suficiente para hacer las referencias de la manera adecuada, vamos a aprender a hacerlo. Me interesaría mucho con ustedes, y por eso les digo que los cursos yo de manera transversal voy a tratar de generar estos procesos, pero vamos a empezar a hacer más paráfrasis, ¿listo? Vamos a empezar a hacer análisis crítico de los textos para que podamos hacer referencias que nos permitan llegar a ese porcentaje de cero plagio. El plagio no lo voy a, en mi caso, ¿no? Personal, no lo voy a permitir. ¿Listo? O sea, ya no me parece que es momento en un sexto periodo de que todavía sigamos copiando y pegando información de Internet. Ya no. Ustedes son maestros, ya están casi un poquito, están justamente más allá de la mitad de su proceso de formación. Son maestros, son maestras. No podemos darnos ese lujo de incurrir en esas prácticas, pues que no son éticas. ¿Listo? Ya no podemos hacerlo. Obviamente, referenciar es importante, obviamente tener bases, ¿listo? Es fundamental y es vital para nosotros, sobre todo en el mundo que estamos actualmente, que es el mundo de la información. Justamente yo revisaba un material en esta semana en el que hablaban de que, por qué algunas cosas que nos enseñan en la escuela y en el colegio ya no son necesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntaban, ¿qué es un cateto? ¿Listo? Esta es la hora en que a mi edad, a mis 20 años de edad, yo no sé qué es el cateto, ¿listo? Pero no es porque no me lo hayan enseñado, es porque quizás en la escuela, en el colegio, ¿no? Profe, Me enseñaron que es el profe cateto. Mario, Sí, perdón, profe, ¿me repite su edad? 20 añitos. Ah, ya. A mis 20 añitos, yo no sé qué es el cateto, como les decía, y a mí me lo enseñaron en el colegio. El problema fue que me lo enseñaron de memoria. Y el asunto es que en el momento actual, en la situación del mundo actual en el que estamos, ya no es necesario que nos aprendamos de memoria ciertas cosas, porque no es nomás sino abrir el celular, escribir en Google cateto y nos aparece ahí el significado. Entonces los procesos de aprendizaje empiezan a transformarse, ¿listo? Ahora no es tan importante que nosotros enseñemos contenidos memorísticos. Lo fundamental es que enseñemos, y me refiero nosotros, porque ustedes se están formando como licenciados en educación, en etnoeducación, a que enseñemos cosas para la vida, ¿listo? Y en ese sentido, pues lo fundamental es que nosotros como maestros y como maestras, pues también desarrollemos actitudes éticas para la enseñanza, ¿listo? Que nos esforcemos un poquito más en eso, porque eso es lo que nos va a diferenciar eh, en este mundo de la educación, ¿listo? Entonces, cero plagio, ese es el último acuerdo al que llegamos, ¿listo? Agenda de acompañamiento docente, yo ayer les comentaba mi agenda, listo, trabajamos el lunes y el lunes y miércoles de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Recuerden ustedes que hay los miércoles también tenemos unas jornadas de CIPAS, y ya ustedes tienen las fechas, ahora las revisamos en un momentico. Los días martes y jueves, la atención a estudiantes se concentra entre las 4 y las 6 de la tarde. Listo, los días viernes y sábados no tengo atención a estudiantes porque estamos en encuentros tutoriales, ¿vale? Entonces, para que la tengan en cuenta, vuelvo y les repito, ¿para qué nos sirve esta agenda? Para comunicarnos más eficazmente, más efectivamente, ¿listo? No es que no me puedan escribir a otras horas, listo, yo recibo el mensaje y lo contestaré en la medida de lo posible, pero en esas horas, en esas franjas que están allí, hay más garantía de que pueda responderles inmediatamente y de que la comunicación sea más efectiva. Y digo hay más garantía porque justamente uno de los acuerdos de los que conversábamos el día de ayer tiene que ver con el tema de ser empáticos. Nosotros como profesores, sí, como maestros, como tutores en este caso, no solamente desarrollamos actividades académicas, sería delicioso solamente trabajar en la academia, pero y ustedes lo van a hacer ustedes de hecho ya lo están haciendo en la práctica pedagógica, ¿listo? Nosotros los maestros, los tutores, tenemos que dividir nuestro trabajo, nuestra labor en estos dos ejes, en lo académico y en lo administrativo. Entonces a veces tendremos reuniones también y hay que ser empáticos como que también con esa situación, ¿listo? Eso con respecto a la agenda.
¿Listo? Y con eso terminaríamos la parte de descripción del curso. Chicos, chicas, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, opiniones. ¿Sí están por ahí o solo está la profe Cris? Estamos, profe. Sí, ¿Qué profe, sí opinan? ¿Qué les estamos. parece? ¿Están de acuerdo? Aquí vamos a tratar de hacer una conclusión con respecto a los dos cursos, con respecto a los acuerdos. ¿Están de acuerdo con están de acuerdo con estos acuerdos? Valga la redundancia. ¿Les parece? ¿Qué agregarían ustedes? ¿Listo? ¿Qué propuesta pueden hacer? Es la hora de escucharlos. Mientras refresco mi gargantica. Silencio Buenos días, administrativo. profe. Lady, Buenos días. buenos días. Profe, en lo personal no sé cómo estén mis compañeros. A mí sí me gustaría que nos colaboren o me colaboren más con la cuestión de la referenciación de la bibliografía, porque la verdad sí se me dificulta bastante. Y a estas Perfecto. alturas ya no debería estar así. No, 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 no. Lo importante es tener la intención de aprender. Perfecto. Miren, los IPAs, y esta es la propuesta que yo les hago. Los IPAs del curso de lengua nativa los vamos a utilizar nosotros para profundizar en todo lo que tiene que ver con justamente ese perfeccionamiento del problema de investigación, los objetivos de investigación, y hasta ahí creo que llegamos en este periodo, en este curso. ¿Listo? Que tengamos esas dos cositas bien perfeccionadas, genial, ¿listo? Muy satisfactorio. Y eso lo vamos a trabajar en lenguas nativas, porque el curso, vamos a trabajar solo lo que tenga que ver con investigación en el curso de lenguas nativas. Y los CIPAs de etnociencia, y esta es la propuesta que yo les hago, y no sé si ustedes pues todavía estamos a tiempo, yo tengo preparados CIPAs para el miércoles, pero podemos cambiar algunas cositas. Yo les propongo que los CIPAs de etnociencia los tratemos de transversalizar. Vamos a trabajar con cositas que tengan que ver con el curso. Obviamente, vamos a profundizar en los conocimientos del curso de etnociencias, pero los vamos a transversalizar ¿en qué sentido? Mientras profundizamos en esas cositas, vamos a generar alguna especie de capacitaciones, no diré capacitaciones, de orientaciones más bien, en cuanto al manejo de normas APA, y me encantaría trabajar en esos IPAs el tema de producción textual, ¿listo? Porque sí me interesaría reforzar y me encantaría que ese sea mi aporte para ustedes este periodo académico, reforzar el tema de la competencia lectoescritora, que podamos escribir ya un poquito con mayor propiedad, pensando justamente en que se nos viene ya casi, en muy poco tiempo se nos viene el tema de la construcción de nuestro trabajo de grado. Y una de las cosas más complicadas que los estudiantes, uno de los traumas que tenemos los estudiantes, todos y todas, en cualquier carrera, en cualquier situación de aprendizaje, tiene que ver con la escritura del trabajo de grado. Porque ahí nos enfrentamos a uno de los problemas más grandes que existen en los escritores novatos, que es el tema de el problema de la hoja en blanco. Nosotros nos enfrentamos a la hoja en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos que escribir, no sabemos cómo hacerlo. Y eso es complicadito y nos complica las cosas, nos frustra, nos trauma y uno de los principales problemas es que nos quita tiempo. ¿Listo? Cuando nosotros no sabemos qué escribir, tenemos la hoja allí, prendemos el computador, abrimos el Word, por ejemplo, y listo, voy a escribir el ensayo de lenguas nativas, el ensayo de etnociencia, pero ¿qué voy a escribir? Y nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, me pasaba, ¿listo? Me sigue pasando en ocasiones cuando no me organizo, pero me pasaba, ¿listo? Y eso es frustrante, porque pueden pasar horas y usted sentado frente al computador escribiendo una sola línea, borrándola, volviendo a escribir, borrándola, volviendo a escribir, le pueden pasar horas enteras. Y usted llega a la noche y dice, no, esto lo escribo mañana. Listo, guarda, control G, guarda esa oración que escribió, y al otro día vuelve, abre y lo mismo. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Y eso es una de las cositas que tenemos que entrenarnos para evitar que nos pasen. La escritura es un proceso sistemático y debe concebirse así. La escritura es un proceso, de hecho, muy parecido al de la investigación. Es sistemático. Y me encantaría poder transversalizar el curso de no ciencia y diálogo de saberes, trabajando con ustedes en esa situación. Me gustaría que nos entrenemos en la escritura. Y ojalá, me gustaría también que nos entrenemos en el tema de la oratoria,
y en el tema, por ejemplo, de la producción de presentaciones, de material didáctico. ¿Listo? Me encantaría. Soy muy ambicioso porque a veces el tiempo no nos va a dar. ¿Listo? Pero me encantaría y quiero que sepan que tengo toda la voluntad de acompañar ese proceso. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. ¿Sí les parece? Cuéntenme ustedes. Cuando les dicen escribir, ¿cuáles son sus sensaciones? Cuando les dicen tienen que escribir un ensayo, ¿ustedes qué piensan? ¿Les da miedo? ¿Se asustan? ¿No se asustan? ¿Se estresan? ¿Se angustian? Pero Todas no las todos. anteriores, profe. Todas las anteriores. Sí, eso pasa. Entonces vamos a trabajar de esa manera con los IPAs del curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. ¿Listo? Muchas gracias ahí por su, por su contribución, por su aporte. Eso justamente es lo que yo necesito. Cuando llegamos a acuerdos, justamente acuerdos quiere decir eso, acordemos entre todos. Hasta aquí he hablado mi persona, Lady con su aporte bien importante. Yo les propongo otras cosas, pero no escucho propuestas de ustedes. Listo, me encantaría escucharlos en este momento, porque los acuerdos que lleguemos en este primer encuentro van a ser los que vamos a trabajar durante todo el periodo académico. ¿Listo? O si están de acuerdo con lo que les he planteado, perfecto, no hay ningún problema, avanzamos. Bueno, Lady ya habló, María Fernanda, Laura, José, Marlene, Giorgiani, Leonardo, Tania, Andrea, Manuel, Diana, ¿qué piensan? Ana Milena, ¿quién más está por acá? Ya veo. Anabel, Jimena, Lisbeth, ya le iba a preguntar al profe Osvaldo. Ana Milena está también por acá, Yuri, Andrea Yuri, ¿quién más está? Diana, Daniel, ¿qué piensan? ¿Cómo les parece? ¿Les parece o no les parece? John, Clara, Está muy bien, profe, muy bien. Su agenda programada. ¿sí les parece entonces esos acuerdos? Sí, profe, nosotros también estamos de acuerdo. Listo, perfecto. Verán que esto es como cuando usted llega al altar y el sacerdote le dice, juras amar y respetar a tu mujer, a tu esposo durante todo, sí, acuerdo de acepto y durante toda la vida. Listo. Esto que acordemos aquí lo vamos a trabajar durante todo el periodo académico. ¿Listo? Cualquier cosita, pues yo quedo atento. No, pero en este caso no va a haber arrepentimiento. Espero que no nos vayamos a divorciar en 2 meses. ¿Listo? Entonces, de mi parte, pues, No va a haber divorcio. ya, listo, bien, perfecto. Esa es la idea. Entonces, de mi parte, yo doy por asumidos esos acuerdos. Si de pronto yo entiendo que por cuestiones de conectividad a veces o por timidez nos da como sustico charlar y decir las cosas, pues ahí están los grupos de WhatsApp habilitados, seamos bien organizados, que en cada grupo pues está dividido, lenguas nativas está en un lado y etnociencia en otro, dinamicemos esos grupos. Como les decía, chicos y chicas, por favor, yo les voy a pedir un favor inmenso. Cuando yo envíe información allí en el grupo de WhatsApp, al menos ustedes ya saben que si sostienen eso, pueden dar una reacción, ¿no? Como respuesta. Póngame la manito así. No, eso de la manito así no me gusta a mí, pero por lo menos sé que reciben la información, porque están bien calladitos en esos grupos, ¿listo? Entonces vamos a dinamizarlos un poquito, porque esa es una estrategia que nos ha funcionado en otros nodos y que nos permite tener una conexión a veces más efectiva, ¿listo? Igual el grupo de WhatsApp personal también, con la salvedad después de la agenda que ya les presenté, y pues el día del tema de los domingos, que si realmente el domingo yo ni siquiera prendo el celular, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ese es el día de mayo. No me pago sueldo, pero sí lo aprovecho al máximo porque es el día que tenemos para compartir con nuestras familias y eso nos hace pues dignificar un poquito nuestra existencia en este plano terrenal. ¿Listo? Cerramos entonces aquí la primera sesión de Profe, la primera una sección duda. de esta sesión. María Fernanda. Profe, sería bueno que cuando referenciemos mal, pues nos coloque o nos llame la atención que Sí, estamos claro, haciendo mal. claro. Una, vuelvo aquí, ay, perdón, ustedes van a decir, ese profe, qué cansón con este tema. Pero, por ejemplo, una de las ventajas que tiene entregar las actividades por campus virtual es que
Cuando yo entrego la retroalimentación, se las entrego a través del campus virtual y en la retroalimentación, más que la calificación, a mí sí me gusta concentrarme justamente en lo que tú comentas, en decir, miren, esto no está referenciado. Entonces tengo unos códigos de color, ya se los compartiré y ustedes ya los conocerán en los IPAs, unos códigos para ver, pongo de un color lo que está mal referenciado y digo cómo debería referenciarse. ¿Listo? Esa es la retroalimentación que yo hago en las actividades que es posible hacerlo, ¿listo? Por ejemplo, en esta actividad deberíamos presentar nosotros, deberíamos hacer una presentación en PowerPoint en la actividad 1 del curso de etnociencia, ¿listo? Cuando se hacen presentaciones es un poquito más complicado. Me gustaría también, como les digo, yo creo que estoy siendo muy ambicioso por mi juventud, por mis 20 añitos, entonces creo que mi juventud me convierte en algo más ambicioso. Entonces, a mí también me gustaría fortalecer el tema de la construcción de presentaciones, de las diapositivas. Todavía no he visto todas las que me han enviado, ¿no? Pero en algunos casos y por la experiencia que yo tengo con otros nodos, todavía se siguen presentando diapositivas con una cantidad supremamente excesiva de texto, ¿sí? Miren mis diapositivas, si ustedes ven mis diapositivas, por ejemplo, a mí estas diapositivas me causan estrés, esta sobre todo, porque tiene muchísimo texto, tiene mucho texto. Esta tiene una cantidad de texto interesante porque le acompaño aquí de un material, que es este, ¿listo? Pero, por ejemplo, esta tiene mucho texto, aunque el texto es cortito, pero tiene mucho texto y está acompañado de imágenes. Pero el tipo de diapositivas que me interesaría trabajar con ustedes son estas. Miren que el texto ya es muy poquito y si es muy necesario lo trabajamos. ¿Listo? Aquí es muy necesario el texto, ya lo vamos a ver por qué. Aquí ya no utilizo texto, no utilizo texto, no utilizo texto, no utilizo texto. ¿Listo? Y eso es lo que quiero trabajar también con ustedes. Pero la idea es que en esas retroalimentaciones, que ustedes puedan tener esas retroalimentaciones. Y por eso el tema del acceso a campus es bastante importante. Vamos a ver cómo generamos ese proceso de retroalimentación que sea efectivo para todos. ¿Listo? Porque, bueno, eso en la semana yo me comprometo a ver cuál va a ser la estrategia para hacer la retroalimentación de las actividades. Si no tenemos todavía el acceso a campus así como muy entrenado. ¿Listo? No se preocupen que la idea sí es esa. ¿Listo? La idea no es llegar a sancionar de una, sino empezar a hacer un proceso formativo. Eso sí, por ejemplo, ya les digo, si hacemos ese proceso formativo, en la última actividad, la idea es que ya nosotros nos comprometamos a que la última actividad la vamos a presentar con 0 plagio. ¿Listo? 0 plagio. Y esa va a ser la meta que entre todos y todas nos vamos a poner aquí. ¿Listo? Que vamos a llegar a la última actividad del curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes y de Lenguas Nativas, 0 plagio. Y eso mismo sería interesante que ustedes lo apliquen en los demás cursos. Esa es la idea, ¿no? ¿Listo? Que esto que transversalizamos acá, por las naturalidades del curso, por las particularidades, perdón, del curso, de los cursos, nos permite transversalizar, sí, y eso lo podemos aplicar en todos los demás cursos y en los demás semestres y en nuestro trabajo de grado. ¿Listo? Esto es un proceso de entrenamiento, nos vamos a entrenar. Muchas gracias, María Fernanda, por el aporte. Me encanta escucharlos y escucharlas. Terminamos esta primera parte de esta sesión. Vamos a trabajar ahora sí con lo que tiene que ver con unas definiciones iniciales de lo que es la etnociencia, ¿sí? Chicos y chicas, aquí sí quiero que estén aquí porque van a charlar, vamos a charlar. Cuando ustedes escuchan la palabra etnociencia, ¿qué se les ocurre? ¿Ustedes ya han trabajado con este concepto? ¿Lo conocen? ¿Han tenido aproximaciones? Me encantaría escuchar para saber en qué nivel estamos. Sin miedo, no se preocupen. Yo aquí no estoy calificando. Nadie está calificando. De hecho, la idea es que nos colaboremos entre todos para aprender. Muy buenos días, profe. Sebastián. Pues, digamos, el término como tal de etnociencia no se lo ha mirado en semestres anteriores, pero sí el de etnoeducación y bueno, se lo relacionó con lo que es la ciencia y lo que decían los textos. Entonces, primero pues la ciencia dice que se habla de una ciencia que es como un poco que se puede decir apacadora, que negadora. Eso, que limita un poco,
pero ya al involucrarlo con etno, o sea, con la etnoeducación, la ciencia cambia, tiene otra perspectiva, digamos que si lo viéramos desde el modo de la ciencia nada más, eh, no se podría trabajar con comunidades, no se podría hacer, digamos, las actividades que, pues hoy en día hace un docente en investigación. Y bueno, eso sería con respecto a etnociencia. Perfecto. Tú lo vinculas mucho con el tema de la posibilidad que abre la etnociencia al trabajo más dialógico, ¿no? La ciencia siempre niega, siempre es como más limitante. Sería Exacto, o más o sea, menos. con eso, con lo práctico, más que todo con lo Ujú. práctico. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien más? Profe, José. yo entiendo dos cosas importantes que tiene el término. Por un lado, lo que es etno, que refiere a Ujú. lo propio, a lo originario, digamos, a lo que sale del contexto, y ciencia, que tiene que ver el conocimiento. Entonces yo diría Ujú. que etnociencia se refiere al conocimiento propio, que es enfocado a ampliar la investigación. Eso Perfecto, sería. perfecto, interesante. O sea, por lo menos en estas dos intervenciones hemos empezado a generar un acuerdo, más que un acuerdo, una tendencia a que el prefijo etno genera la posibilidad de abrir los escenarios. Por ejemplo, en el caso de José nos dice que los abre el escenario de la investigación. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más nos quiere compartir su opinión, sus saberes previos? ¿Qué significa etnociencia? ¿Qué piensan que es etnociencia? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra etnociencia? ¿Cuántos estamos? A ver. Profe, buenos días. Oscar, buenos Profe, días. buenos días, compañeros. Yo acá voy a abrir el chat porque en el chat no lo abro. Listo. Oscar primero y luego Claudia. Para mí sería una mezcla de... Ah, bueno. No, listo. Bueno, Oscar. Profe, para mí pues es el estudio de cada uno de nuestros pueblos, que etno pues quiere decir pueblo, ¿no? Entonces, en la que mezclamos todas las diferentes ciencias para hacer los diferentes estudios, profe. Listo, perfecto. Muy bien. Claudia. Profe, buenos días. Sí, Yo considero pues María que Alejandra. la etnociencia es como ese espacio donde se aborda los conocimientos, digamos, epistemológicos y también pues científicos en las comunidades. Entonces, considero que más que todo se trata de cómo la etnociencia, digamos, los métodos que utiliza la etnociencia para recolectar información y para investigar las comunidades étnicas. Perfecto. Perfecto, muy bien. Y para Claudia, mi ¿estás? caso, profe, Ajá, eh, Fabián. la etnociencia pues abarca, digamos, varias disciplinas, ¿no? Dentro de esto, ¿para qué estas abarcan? Para hacer un estudio o diferentes investigaciones de, digamos, en este caso, pues de las diferentes culturas o de las diferentes lenguas, hagámoslo aquí, digamos, en esta parte, de los saberes propios, tanto, digamos, aquí en el pueblo de Los Pastos como a nivel a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, yo creería que ese estudio, cada estudio de esos, cada investigación tiene, digamos, unos aspectos, una cultura, unos usos y costumbres particulares que representan, digamos, el estudio, digamos, eso para mí es el concepto de la definición de etnociencia. Perfecto, perfecto, muy bien. Claudia se enojó porque ya no la escucho.
Carolina, no, Carolina no tiene activado el audio. Claudia, ¿estás por allí? Sí, profe, sino que no tengo muy buena conectividad. ¿Sí me Ah, ya, escucha? listo, perfecto. Te escuchamos. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, te escuchamos. Para mí, profe, etnociencia me parece una mezcla de lo objetivo y lo subjetivo. La parte objetiva de que la ciencia tiene que hacer investigaciones y basada a unos hechos reales, pues ellos nos dan nuestro significado, dan el significado de las cosas. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos un problema con la conectividad, que hay un lag, ¿no? Hay un retraso. No hay problema. Gracias, Claudia. Perfecto. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, en fin, ahorita charlamos. Cuando quieras hablar, abre el micrófono. Chicos y chicas, muy bien, gracias por su participación en esta primera parte. Perfecto. Hemos nosotros aquí hecho un recuento de los saberes previos con respecto a lo que tienen que ver con la etnociencia, ¿no? Entonces, ustedes comentan, me parece interesante, por ejemplo, reflexionar con respecto a la posibilidad de que en muchas de las participaciones, asumimos el término etno, el prefijo etno, como sinónimo, pues justamente de apertura, ¿no? De espacio, de escenario. Y en otros casos también asumimos el tema de la etno como un método, ¿listo? Y justamente relacionamos la etnociencia con aquella posibilidad de que a partir de la investigación se puedan generar unos saberes. Me parece bien importante la precisión que hace Claudia, es bastante epistemológica, ¿no? Con respecto a que etnociencia estaría como en el escenario del debate entre lo objetivo y lo subjetivo. Y justamente de eso vamos a charlar. La etnociencia, bueno, ustedes ya leyeron el módulo. En el módulo, obviamente, hay un concepto de etnociencia. Yo quiero tomar una distancia del módulo, no contradecirlo, ni mucho menos, pero sí tratar de generar un aporte con respecto a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de etnociencia, lo importante es que nosotros nos concentremos en una disciplina que se llama la semántica, o mejor dicho, en mi caso yo abordaría la etnociencia desde el escenario de la semántica. La semántica que estudia, la semántica estudia las formas en que nosotros le damos significado a los conceptos, ¿listo? A las cosas, ¿ya? Y es bien importante comprender justamente la etnociencia a partir de que la ciencia, ¿sí? Más allá del método, más allá del proceso, la ciencia es una forma de representación y de percepción, de comprensión del mundo. ¿Listo? Ahora, todas las culturas, ¿sí? Han construido a lo largo de la historia, ¿listo? Formas de ver el mundo. Y esas formas de ver el mundo se han elaborado a través de lo que Occidente denomina mito, ¿listo? Pero todas las culturas han generado formas de comprensión del mito. Por ejemplo, no sé, y ustedes sabrán más que yo, hay formas en que cada cultura ha, ha construido una narrativa de la creación del hombre, ¿listo? Entonces, por ejemplo, desde la percepción de la Iglesia Católica, por ejemplo, una de ellas es que el hombre fue creado a partir bueno, Dios creó al hombre, ¿no? Al séptimo día, lo moldeó, le dio el soplo, lo creó y la mujer fue creada a partir de la costilla del hombre. Hay otras formas, por ejemplo, en el mito del Yurupari, ¿no? Que el hombre es el fruto, listo, es un fruto, salió de, ¿no? Hay otras culturas que hablan de que el hombre surgió del maíz y ni siquiera hablan de que fue el hombre el que surgió primero, sino que fue primero la mujer. ¿Listo? Y llega la ciencia occidental y nos dice, no, el hombre es el resultado de los procesos evolutivos. Miren que hay un fenómeno ahí, que es la creación del hombre, que es por qué el hombre llegó a ser el hombre. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. ¿Listo? A la humanidad más bien, hablemoslo para no entrar en esos
en esos debates de lo políticamente correcto, pero hablemos de la humanidad. Entonces, por ejemplo, la religión lo hace de unas cosas, algunas culturas lo hablan también a partir de otras, y llega la ciencia y dice, no, es la evolución. Entonces, miren que todas las culturas han creado y han producido narrativas y discursos con respecto a la explicación de los fenómenos. ¿Listo? Tenemos que partir de ahí. Eso, por ejemplo, el concepto hombre, ¿sí? La palabra hombre, para la cultura occidental representa justamente aquello que es el resultado de la evolución. En otras culturas, el hombre se asocia con el maíz. En algo otras, con el ají, por ejemplo, en algunas culturas amazónicas. En otras, los mitos, y hablando del Amazonas, por ejemplo, tenemos el tema del jaguar hombre, ¿listo? En la costa atlántica, el tema del caimán hombre, ¿listo? Hay muchas formas de pensar eso, y eso lo estudia justamente la semántica, cómo le damos significado a esos conceptos. Cada cultura construye sus propios significados, y eso es importante. Cada cultura interpreta y explica su espacio social de acuerdo a las formas en que históricamente y culturalmente se han transmitido esas explicaciones. ¿Listo? Primero, eso. En segundo lugar, nosotros cuando hablamos de la etnociencia, tenemos justamente, y eso lo referenciaban ustedes, que la etnociencia es una palabra que es justamente la conjunción de dos conceptos. Por un lado, el concepto de lo etno, ¿sí? Y por otro lado, el concepto de la ciencia. ¿Listo? La etnociencia como tal, cuando combina estos dos conceptos, lo étnico y el concepto de ciencia, tenemos que comprenderla que aquí lo que se hace y lo que vamos a analizar en la etnociencia es justamente un fenómeno que se llama la disglosia cultural. ¿En qué consiste la disglosia cultural? La disglosia cultural consiste en las formas en que cada cultura, a través justamente o a partir del intercambio con otras culturas, asume, entiende y significa, ¿sí?, los palabras o conceptos que son heredados o traídos de esas otras culturas. La palabra ciencia para las culturas amerindias, ¿sí?, para las culturas andinas, ¿sí?, para las culturas amazónicas, hablo de Latinoamérica, no existe, no existía. Esto, la palabra ciencia es una herencia de la cultura occidental, del pensamiento occidental. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron las culturas y en esa disglosia cultural asumieron el concepto ciencia y le dieron su propio significado y sus propios usos. ¿Listo? Esto se conoce a través de un proceso que se llaman los émicos culturales. ¿Qué es un émico cultural o un émico de la cultura? Palabritas nuevas que de pronto ustedes ahí puedan anotar. Los émicos justamente es la manera, es lo que resulta de cómo las actitudes, ¿sí?, las sensaciones de los grupos humanos en este caso, pero en particular de los individuos, asumen justamente alguna situación y la exteriorizan. Entonces llegó, ¿por qué es un émico de la cultura la palabra ciencia? La cultura, las culturas, más bien dicho, hablemoslas en plural, como debe ser, las culturas asumen la palabra ciencia, ¿sí? La hacen parte de su léxico, ¿listo? La hacemos parte de nuestro léxico. Ya es normal que nosotros hablemos de ciencia, pero la exteriorizamos en función de las relaciones culturales semánticas que hemos construido a lo largo de la historia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la etnociencia? La etnociencia la vamos a abordar nosotros como aquellas formas en que se han clasificado los hechos naturales y sociales de un pueblo. ¿Listo? Cómo cada cultura ha clasificado los hechos naturales y sociales, ¿listo?, a través de la historia, a partir del manejo de otras lógicas de cognición. No hay una sola lógica de cognición y ese es el primer mito que vamos a tener que derrumbar, ¿sí? Generalmente se piensa que solo la ciencia produce conocimiento y en efecto, la ciencia produce conocimiento, ¿listo? Y ese conocimiento está caracterizado por algunas particularidades, entre ellas el poder, ¿listo? La ciencia y el poder van de la manito, ya lo veremos y lo vamos a discutir más adelante, ¿listo? Pero más allá de ese establecimiento de la ciencia como única forma de producir conocimiento, las culturas, más allá de las occidentales, ¿sí?, construyen conocimiento, construyen saber. Y de hecho, justamente se ha generado una división, una diferencia entre lo que produce la ciencia, que es conocimiento, y lo que producen las culturas, que entre comillas es saber. ¿Listo?
Eso para diferenciar los procesos, ¿no? Y los resultados. La ciencia a través de un proceso científico, valga la redundancia, un método bien sistemático y bastante rígido, produce conocimiento. Y las culturas, a través de su cosmovisión, producen saber. Eso ha generado diferencias. ¿Listo? Lo importante aquí, más allá de la diferencia entre conocimiento y saber, es que independientemente del lugar en el mundo en el que estemos, las culturas producen procesos de conocimiento, de saber. ¿Listo? ¿A partir de qué? De otras formas de ver el mundo. Cuando hablamos de lógicas de cognición, nos referimos a eso, de formas de pensar, a otros esquemas de referencia. ¿Sí? Las culturas construyen significado a partir de las relaciones que cada cultura hace con respecto a su territorio y a lo que hay en él. ¿Listo? A través de modernos alternos de conocimiento y adaptación biopsicocultural. Cada cultura en su territorio, a lo largo de la historia cultural, ha generado relaciones con su medio biopsicocultural y en función de eso, pues produce modelos alternos de generación de conocimiento y adaptación al medio. Eso es la etnociencia. Eso es lo que vamos a abarcar en la etnociencia. En este caso sería cómo a partir de nuestra cultura, de la cultura que de cada uno esté adscrito, se adhiera, ¿listo? O se identifique, más bien es la palabra, cómo cada cultura, ¿sí?, ha generado sus procesos de adaptación biopsicocultural en su medio y cómo a partir de ahí genera saberes que permiten clasificar los hechos naturales y sociales. Y no solo clasificarlos, sino también comprenderlos e interpretarlos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está enredado el asunto? ¿Cómo la ven? ¿Sí está claro? Esto es filosófico. Esto vamos a trabajar. Esto es filosofía de la ciencia lo que vamos a hacer. ¿Vamos bien? ¿Continúo o hay dudas? ¿O comentarios? Continúe, profe. O aportes, listo, perfecto, vamos. Yo les decía, a lo largo de la historia, las diferentes culturas han creado formas de comprender el mundo, ¿listo? Cada cultura crea formas de comprender el mundo. Y cuando el occidente se impone como el saber, como el único saber posible, ¿listo? A partir de lo que se denomina conocimiento y ciencia, entonces ya se impone Occidente sobre el mundo, a partir de lo político, lo económico, lo cultural y también lo cognitivo, ¿listo? Entonces llega Occidente, se impone. La única forma, dice Occidente, de comprender el mundo y de entender el mundo de aquí en adelante va a ser la ciencia. La ciencia, ¿sí? Y esta es la perspectiva que yo vengo construyendo desde que yo estaba en el pregrado, en mi trabajo de grado de pregrado, de hecho lo realizo esto. La ciencia es el mito de la modernidad. ¿En qué sentido? La ciencia es la manera en que la modernidad, a partir del surgimiento, por ejemplo, de la industria, ¿listo? Y del capitalismo, la ciencia se convierte en la forma y en la alternativa en la única, de hecho, forma de comprender el mundo. Entonces dicen, el mundo lo tenemos que analizar y estudiar de esta forma porque no hay otra posible. Y si no es de esta forma, entonces no es un saber válido. ¿Y qué pasa? Se empieza a generar una escansión, un corte, una ruptura, ¿sí? Un distanciamiento es la palabra, entre el mito y la ciencia. Entonces el mito quedó relegado a las demás culturas, ¿sí? El mito son las narrativas que se crean para comprender los fenómenos, pero las crean las culturas, y son narrativas. La ciencia construye conocimiento, no es una narrativa, es conocimiento. El mito es literario, ¿listo? La ciencia no, la ciencia es válida y eficaz, ¿listo? Entonces empieza a generar esa diferencia, necesaria para efectos del poder, como lo vamos a ver más adelante. Esto es muy necesario para Occidente generar esa diferencia. Entonces, las culturas construyen mitos, y todo lo que hacen las culturas y lo que producen las culturas como conocimiento es conocimiento mítico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá en el Cabildo de Génova se trabaja con el tema de el mito de Juan Rayo, ¿no? Y el tema de la creación del Galeras. Juan Rayo fue el primer hombre que surgió de la erupción del volcán Galeras, ¿no? Y surgió a partir de un rayo que se produjo en la erupción del Galeras. ¿Listo? Entonces cayó ese rayo y allí llegó Juan Rayo a poblar el mundo.
¿Listo? Eso es un mito. Explica cómo el hombre pobló el mundo, pero para la ciencia occidental eso es mítico. ¿Listo? Y es mítico y es narrativo y no tiene nada que ver con la generación y producción de conocimiento. Se genera esa distancia. ¿Listo? Distancia que es, como les digo, útil para efectos del poder. ¿Listo? Occidente tiene la necesidad de establecerse como la cultura más poderosa sobre las otras. Y en ese sentido, la única forma de hacerlo, o una más bien dicho de las formas de hacerlo, tiene que ver con decir, nosotros, solo Occidente, y a partir de estos métodos y de estas formas bastante condicionadas y limitadas, como lo decía Sebastián, de estas formas bastante limitadas, se puede producir conocimiento. El resto no es conocimiento, el resto es mito, es narración. ¿Listo? ¿Cómo vamos a abordar entonces nosotros este problema? En primer lugar, vamos a quitarle a la ciencia, ¿listo? Y esto lo vamos a hacer de manera muy crítica. No es quitársela, por capricho, porque hoy amanecí con ganas de quitarle a la ciencia su característica como único camino posible para producir conocimiento. No, a través de un proceso crítico, ¿listo? Yo puedo decir, y comparto la opinión de algunos autores también al respecto, que la ciencia es el mito de la modernidad, es el mito del capitalismo para poder crear la cultura de Occidente. Listo. Pero entonces vamos a hacernos aquí una serie de preguntas. Estas preguntas las hace un señor de apellido Larrión, que tiene un texto bien interesante sobre la ciencia. Venga, el texto se llama, o si lo quieren conocer por allí, se llama Mito, Ciencia y Sociedad, el relato mítico. Bueno, mito, ciencia y sociedad, por ahí lo pueden conseguir. Entonces, mito, ciencia y sociedad, Larrión se empieza a hacer unas preguntas. Entonces, primero pregunta, ¿es el mito en realidad tan falso, vacío e irracional? La otra pregunta que se plantea, ¿es la ciencia moderna, inversamente, tan ajena, distante y superior al relato mítico y trascendente? Otra pregunta que se hace Larrión, ¿cuál es esa diferencia, al parecer sustantiva e insalvable, entre el relato mítico y la razón científica? Otra pregunta. La supuesta irracionalidad de los mitos, asimismo, está condenada a ser progresivamente corregida y reemplazada por la aparente racionalidad de las actuales concepciones científicas. Otra pregunta. ¿Cabe siquiera pensar, por ejemplo, en la mera posibilidad de una sociedad absolutamente irreligiosa, desacralizada y desmitificada? Y la última pregunta que se hace Larrión. ¿Acaso hoy en día las narraciones míticas y religiosas más convencionales han mutado y se están transformando en un nuevo, poderoso y ambivalente culto moderno al progreso científico y a los avances tecnológicos? Me quiero detener justamente en esa última pregunta. ¿Listo? ¿Acaso hoy en día las narraciones míticas y religiosas más convencionales han mutado y se están transformando en un nuevo y poderoso y ambivalente culto moderno al progreso científico y a los avances tecnológicos? Esta pregunta justamente es la que permite generar la reflexión entre si la ciencia es un mito o si realmente es un camino al conocimiento y es el único camino posible de acceso al conocimiento. ¿Qué pasa con esta pregunta? Y entonces aquí empezamos a problematizar, ¿listo? A problemizar, si quieren, la relación entre el mito y la ciencia. ¿Qué dice el autor? ¿A qué nos está invitando? ¿A qué reflexión nos invita? Nos invita a pensar, primero, debemos pensar si la ciencia acaso no se ha convertido ya justamente en un mito que genera relaciones casi religiosas, ¿sí? Casi de culto con respecto a la tecnología a la tecnología y el avance científico. ¿Listo? ¿Cómo analizamos esto? Por ejemplo, Facebook. Entonces, ¿Facebook en qué se ha convertido para nosotros? En una especie de culto. ¿Listo? Facebook, las redes sociales, Instagram, TikTok, todo es una especie de culto. ¿Listo? Es como valga totalmente la claridad, ¿no? Es para hacer el ejemplo nada más. Las redes sociales son una religión, ¿listo? A la que asistimos todos los días, ¿listo? Y a las que le rezamos, entre comillas, y son los dioses a los que le rezamos todos los días. Todos los días tenemos la necesidad de publicar algo o de ver las publicaciones de otro o de estar cierto tiempo en TikTok, Facebook, Instagram, cualquier red social. Miren en qué se ha convertido. Eso ha mitificado, ¿sí? Ha convertido en mito a la ciencia. Es la única forma, y aquí es la pregunta, ¿la ciencia entonces es la única forma de producir conocimiento?
Estas preguntas, las que están aquí, las que les presenta Larrión y las que les comparto a ustedes, son las que vamos a tratar nosotros de solventar y de resolver de manera muy crítica, muy crítica en este curso. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar. Con respecto a la ciencia como saber, ustedes lo trabajaron ya en la primera actividad. La ciencia como saber genera justamente esa posibilidad de pensar la ciencia como una entidad productora de conocimiento a partir de la sistematización, desarrollando unos procesos bastante puntuales, entre ellos la observación, la experimentación, el análisis y la interpretación de los resultados. Y la ciencia como saber tiene como objetivo generar principios generales y verdades absolutas. Obviamente eso ya está en debate, la ciencia no produce verdades absolutas. De hecho, el error de la ciencia es pensar que se producen verdades absolutas o que hay verdades absolutas. Hay verdades paradigmáticas, ¿listo? Que es diferente a verdades absolutas, porque no podemos caer en el relativismo total de decir que nada es cierto. No, hay verdades paradigmáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado momento, en determinado espacio temporal, una verdad es cierta en la medida, y esto lo analiza un señor que se llama Thomas Kuhn y otro señor que se llama Imre Lakatos, cuando analizan, por ejemplo, Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, el proceso de las revoluciones científicas, y entonces dice, toda verdad es verdadera hasta que llega otra verdad a reemplazarla. ¿Listo? Y esto también lo habla Lakatos, Imre Lakatos. ¿Listo? Esa es epistemología lo que estamos viendo aquí. Entonces, no es que no haya verdades, hay verdades, pero son verdades paradigmáticas que dependen de un espacio-temporalidad, de un momento en el tiempo, ¿listo? Y de un espacio en el que son reales y verdaderas. La física de Newton. En la física de Newton se establecía, por ejemplo, que la única ley que gobierna el mundo es la gravedad. Llegó y dijo, no, aquí estamos hablando de que la gravedad realmente es relativa, depende del espacio de donde lo estamos viendo, el tiempo es relativo. Una cosa es el tiempo para el que va dentro de un tren a 300 kilómetros por hora y otra cosa es el tiempo para el observador desde afuera del tren. ¿Listo? Para el que va dentro del tren a 300 kilómetros a 300 kilómetros por hora, el tiempo se detiene, mientras que el que está afuera, el tiempo es más veloz. ¿Listo? Entonces miren cómo es relativo eso. Entonces las verdades dependen de una espacio-temporalidad. ¿Listo? Por eso se debate de ese asunto. La ciencia como práctica, a partir justamente de esa producción de conocimiento científico, lo que tiene como objetivo es justamente desarrollar productos que mejoran o pretenden mejorar la calidad de vida de la humanidad. Y aquí la pregunta que tendríamos que hacernos, siempre vamos a hacer este tipo de reflexiones, la pregunta que tendríamos que hacernos es justamente si estos avances de la sociedad mejoran la calidad de vida. Y en efecto, sí lo hacen. El fin teleológico, o sea, el fin fundamental de la ciencia es generar productos que favorezcan la calidad de vida de las personas. ¿Listo? Con algunas particularidades. Por ejemplo, cuando se inventa la bomba atómica obviamente no va a favorecer la calidad de vida de las personas. Pero aquí el problema entonces, y esto creo que lo escuchaba de la profe Cristina ayer, que también lo comentaba, aquí el problema no es la tecnología, es el uso que se le da a la tecnología. ¿Listo? El problema no es el avance científico como tal, no es el conocimiento, sino es el uso que le hemos dado a la tecnología. ¿Listo? Y todos esos usos están condicionados, como lo vamos a ver un poquito más adelante, por el poder, por las relaciones de poder que se tienen. Finalmente, la ciencia como método es justamente esa concepción de la ciencia que tenemos nosotros en el imaginario, que justamente la ciencia es ese proceso de observación, experimentación, medición, formulación de hipótesis, verificación y comunicación de resultados, que genera conclusiones que son válidas y confiables. ¿Por qué? Porque se producen a partir de ese método científico. ¿Listo? A partir de esa sistematicidad, rigurosidad y precisión, con esos procesos se produce conocimiento y ese conocimiento es válido y confiable porque justamente cumple con ese proceso. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que valida la ciencia como método de construcción de conocimiento? Justamente su método de producción. ¿Listo? La ciencia es ciencia y produce conocimiento porque hay un método riguroso y sistemático. ¿Listo? Que genera un conocimiento. Ahora llega un señor que se llama Paul Feyerabend, por ejemplo, y entonces dice, listo, interesante el tema del método en la ciencia, y esto es como digamos, el debate, la crítica que se le hace a este método, ¿no? Dice, pero no necesariamente se puede llegar al conocimiento siguiendo un solo camino. Y entonces, Paul Feyerabend escribe un texto que se llama La anarquía del método. ¿Listo?
que entonces empieza a trabajar con la posibilidad de pensar la producción de conocimiento a partir de métodos diferentes a los métodos canónicos de la ciencia. Este método es el método positivista de creación de la ciencia. Ya lo hablaremos en profundidad si ustedes quieren en alguno de los IPAs. Y Paul Feyerabend dice, listo, sí, pero hay otras formas. Entonces llega, por ejemplo, Feyerabend y habla de la anarquía del método, y llegan otros autores y empiezan a hablar de las no metodologías, por ejemplo, de las metodologías alternativas. ¿Listo? Hay un texto que se titula La filosofía andina, no recuerdo en este momento el autor, que hablan también de otras formas alternativas de producir conocimiento a partir de las culturas. Que allí es bien interesante y empiezan a cambiar las cosas. ¿Listo? Todo esto, el tema de la ciencia como saber, la ciencia como práctica, la ciencia como método, todas estas visiones se han empezado a discutir, a revalidar. ¿Listo? Hasta que llegamos aquí. Y este sí es un punto que yo quiero charlar con ustedes, compartir con ustedes, mejor dicho, que lo podemos charlar, pero al por el momento dejémoslo en reflexión. ¿Listo? La ciencia realmente funciona como un discurso. Hay un señor que se llama Michel Foucault que habla del concepto de episteme. ¿Qué es la episteme? La episteme es la forma de pensar que tiene una sociedad en un momento y en un tiempo establecido. Eso es la episteme, ¿no? La episteme histórica que se llama. ¿Listo? En esa episteme histórica que estamos llevando nosotros desde finales, desde el siglo XVI, perdón, hasta la actualidad, y que se acentúa desde la segunda mitad del siglo XIX, que es la revolución industrial, esta episteme, esta forma de ver el mundo, ha creado un discurso muy particular que es el discurso de la ciencia, un discurso que se ha convertido en práctica a través de dispositivos bien diseñados para ello. Entonces la ciencia se establece como el único discurso desde el positivismo, por ejemplo, en el siglo XIX, justamente a finales del siglo XIX, la ciencia se establece como el discurso único para la construcción del conocimiento. Entonces llega el positivismo y dice, la única forma de construir conocimiento es este proceso. ¿Listo? Este proceso es lo que garantiza la objetividad, lo que habla Claudia, la objetividad de la ciencia. O sea, la ciencia, cuando cumple estos procesos determinados, que ya los vimos en la ciencia como método, cuando cumple estos procesos, entonces ese conocimiento es válido, porque es objetivo, porque no se construye a partir de la visión del humano que hay detrás del investigador, sino que se construye a partir de la verificación, del experimento. ¿Listo? Entonces, si yo pongo el agua, ¿no?, sobre una fuente de calor, y el agua llega a 100 grados centígrados, el agua ebulle, hierve, lo que llamaríamos nosotros. ¿Listo? Pero obviamente nosotros sabemos que esa no es la única forma, ¿listo? Y eso es un debate, porque el experimento representa solamente un pedacito de la realidad. El agua hierve o llega a punto de ebullición a los 100 grados centígrados, y esto es lo que le faltó al experimento, a los 0 metros sobre el nivel del mar. Cuando subimos, ¿sí?, la temperatura de ebullición del agua, por tema de la presión atmosférica, tiende a reducirse. ¿Listo? Entonces, a 0 metros sobre el nivel del mar, el agua ebulle a 100 grados. Si subimos en la altitud, el agua hierve a menos grados, por temas de la presión atmosférica. Entonces, miren que una verdad que produce la ciencia depende siempre del momento en el que se produzca ese conocimiento. Sin embargo, Occidente se postula como la cultura que se superpone a las demás culturas, ¿no? La cultura dominante, la que domina a las demás culturas y subordina todos los demás saberes. Y eso lo genera con un discurso, porque entonces empieza a aparecer la figura del científico como la única persona que puede producir ciencia, ¿no? Entonces, ¿quién produce ese saber? El saber, la ciencia, lo producen los científicos. Y entonces surgen las disciplinas y surgen las ciencias, y en las universidades y en las facultades se empieza a especializar el conocimiento. Y entonces llegan unas personas y dicen, listo, estos van a ser ciencia natural, estos van a ser ciencias sociales, que son diferentes. Las ciencias naturales son únicas y verdaderas, las ciencias sociales no, las ciencias sociales son objetivas, son subjetivas, perdón. ¿Listo? Y dependen de la visión del sujeto que haga la investigación. Y por lo tanto no pueden llegar a concluir en verdades absolutas, no lo podrían hacer. ¿Listo? Y la única forma de producir ciencia es la que se produzca a partir de las ciencias naturales. Y se crea la figura del científico con su bata en el laboratorio. ¿Listo? Eso fundamentalmente es un discurso de poder. Se empieza a controlar quién puede producir el conocimiento. Entonces decimos, solo los científicos, los que hagan ciencia, los que están en las universidades y en las academias,
y generen experimentos y los hagan bajo estas condiciones y con este método, son los que producen ciencia. ¿Listo? ¿Y quién controla ese saber? Ese saber lo controla justamente quien tenga el poder. ¿Listo? Entonces el poder dice, ah, listo, lo que pasó en la Guerra Fría. Entonces dice, ah, listo, nosotros hemos producido tal bomba y hemos producido tal. Con un botón podemos destruir el mundo. Miren cómo funciona el poder con respecto al conocimiento. ¿Eso qué ha generado? Ha generado procesos de exclusión, ¿sí? Negación del otro o de los otros y fundamentalmente negación de los saberes de los otros. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, cómo a partir de la última década, un poquito antes, como del 2000 para acá, se empezó a revalidar y empezó a reflexionar con respecto a cuál era el tratamiento del suelo que daba la comunidad inca con respecto al tratamiento del sueldo que produce, del sueldo, todavía del suelo, que produce el conocimiento occidental. ¿Listo? Entonces, ¿y cuál era más eficaz en términos de sustentabilidad, no? ¿Listo? Entonces empiezan a revalidar hasta en un momento de que no, la única forma es esta y tenemos que sobreexplotar el suelo, explotar y explotarlo hasta que ya no produzca más. ¿Listo? Y después ya se empezó a ver otro tipo de saberes, pero se los negaba, ¿listo? Se los marginaba, se los puso en el olvido, ¿listo? Y también ese proceso de exclusión ha generado también esa relación entre quién puede enunciar el saber. ¿Enunciar qué es? Es decir, el saber. Una cosa, por ejemplo, es cuando sale, y por eso es interesante ver, por ejemplo, cómo en esos comerciales que le intentan vender a uno cualquier cosa, sale un señor con una bata blanca y le dice, este producto ha sido aprobado y aprobado por ta. ¿Listo? Entonces miren que esa figura, la figura de la ciencia, del científico, valida, ¿sí? Ese producto. Y otra cosa es cuando una persona del común valida el producto. ¿Listo? Le creemos más a la ciencia. ¿Listo? Y eso está bien hasta cierto punto, pero siempre hay que verlo en términos de reflexión y en términos de crítica. ¿Listo? De eso es lo que vamos a trabajar en este curso. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Está confuso, enredado? ¿Les llama la atención? ¿No les llama la atención? ¿Hay alguna propuesta? Está bien, profe. Sino que quería hacerle un aporte en Muy bien. cuanto a, me acordé un caso como particular entre, estábamos hablando en la ciencia, pero en este caso dentro de la electricidad, ¿no? Por ejemplo, los experimentos que se hacía, por ejemplo, con la Nikola Tesla versus el otro científico, el que es más popular, que se lo conoce, ¿sí? De la Entonces, bombilla, ¿cómo es Alva Edison? eso, Tomás Alva Edison. Entonces, entre los dos, pues, por ejemplo, había una competencia, digamos, de quién puede alumbrar más ¿qué es? El mundo. ¿sí? Mundo. Uno lo hacía gratis, digamos, y el otro, digamos, lo hacía por negocio. Entonces, ahí es lo que estamos. A través del discurso, a través de experimentos, inclusive se hacían experimentos de que la corriente alterna podía matar y hacían ese experimento para negar, digamos, esa parte entre los dos científicos. Y había una guerra de poder que en últimas, pues, siendo negativos o positivos, pues, digamos, el consumismo le ganó, digamos, a la parte que él, inclusive Nikola Tesla, vendió todas las patentes, digamos, él no se quedó con nada, murió, digamos, como desconocido, pues hoy miramos como los avances que son futuristas, pero que se está validando ahorita ya, digamos, como reconociendo el avance de estos dos científicos. Súper interesante. Y así funciona el poder. O sea, Tesla tenía la intención con el tema de la corriente alterna, ¿no? El tema de la corriente alterna contra la corriente continua. El tema de la corriente, Tesla decía, es que no necesitamos cables para generar electricidad, para distribuir la electricidad. Entonces Alva Edison decía, no, hay que hacerlo por cables, porque eso al Estado le vale plata. Esto es un negocio, controlar la electricidad es un negocio. Lo mismo pasa con la medicina, por ejemplo. La medicina en la actualidad, sí, lamentablemente ya no tiene como interés curar. La medicina en la actualidad tiene como interés tratar, porque tratar es más benéfico en términos económicos que curar. ¿Listo? Si hay una enfermedad del cáncer, por ejemplo, ¿listo? Si hay una, ¿por qué? De un tiempo para acá, el cáncer se volvió una enfermedad de las que más consume el mundo, ¿no? De las que más víctimas mortales tiene. Lo que estoy diciendo no son teorías conspiratorias ni nada de eso, ¿no? Pero es más benéfico en términos económicos tratar el cáncer,
dar unas medicinas para el tratamiento del cáncer que para el dolor, que las quimioterapias, que todo, porque se tienen más recursos que inventar una cura para los diferentes tipos de cáncer que hay. Si yo le doy al individuo una cura, este individuo deja de comprar droga, medicamentos, pues más bien digámoslo, pues para no poner la palabra droga, medicamentos, para que no confundamos, ¿listo? Entonces el individuo, el sujeto ya deja de comprar medicamentos, eso no es rentable, esto no le sirve a las farmacéuticas. Entonces la medicina cambió su concepción, ya no intenta curar, intenta tratar. Y por eso el tema, pues aquí con las reformas a la salud y todo eso, porque la CPS, y no solo en Colombia, eso pasa a nivel mundial, ¿listo? Para no tener que tocar el tema de la política de Colombia. A nivel mundial, todo el sistema, todos los sistemas de salud están enfocados justamente al tratamiento y no a la curación. ¿Listo? El poder siempre condiciona la forma en que se hace la ciencia y margina y niega otras formas de construir ciencia. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, con respecto a la medicina, tendríamos el caso de la etnobotánica o la etnomedicina, por ejemplo, frente a la medicina occidental, que son discusiones que tienen que darse también y también que tienen que darse dentro del marco de la objetividad, ¿no? Sin el, ¿cómo se llama esto? Sin el dogma de la creencia, ¿no? Porque, o sea, no por el hecho de que nosotros estemos en una cultura diferente a la occidental, quiere decir que lo nuestro sea mejor al otro, no, es que ese es el problema. Las culturas tienden a ser siempre, a verse desde ese punto totalmente positivo, es decir, es que lo mío vale más que lo de los demás, ¿no? Y pues eso es lo que demarca el etnocentrismo, del que hemos sido víctimas justamente de Occidente durante pues casi 5 o 6 siglos. Listo, mentiras, menos. 16, sí, 5 siglos. Perfecto, muy bien, Fabián, gracias por el aporte. ¿Alguien más? Listo, chicas y chicas, para ir terminando ya y para darle paso al profe Osvaldo, que debe estar por acá. Creo que ya está por acá, lo veo conectado por allí. La actividad 2, listo. Fecha de entrega de la actividad 2, tenemos hasta el 16 de abril. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a hacer una lectura muy minuciosa, detenida, consciente, reflexiva acerca de este texto, ¿no? Etnociencias, interculturalidad, diálogo de saberes en América Latina. Este texto ya se lo compartí en los correos electrónicos y si mal no estoy, ya está también en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Si alguien tiene dificultades, no tiene el texto, allí está el WhatsApp para que por favor me regale un mensajito y con mucho gusto pues yo se lo comparto. Hay una matriz que tenemos nosotros que completar. Esa matriz no la vamos a trabajar ahora, la vamos a trabajar en los IPAs, pero sí es importante que ustedes la vayan viendo, ¿listo? Con respecto a la lectura, ¿listo? Que se aborda. Por eso es importantísimo que nosotros hagamos muy bien ese proceso de lectura. Este punto de aquí, socialice las conclusiones de la matriz 1 con sus compañeros en el foro de trabajo colaborativo. Recuerde que una conclusión resume un punto clave, bueno, etcétera, y nos dice qué es la conclusión. Nos dice, lo van a compartir en el foro de trabajo colaborativo. El foro de trabajo colaborativo para nosotros va a ser, lo van a compartir entre sus compañeros del grupo colaborativo que ustedes trabajan. Listo, por ejemplo, ¿quién está por acá? Fabián, que fue el último que habló. ¿Con quién estás trabajando? En tu grupo. Con Manuel y joven Jason. Perfecto, entonces entre los tres tú haces tu matriz, Manuel hace la matriz, ¿y qué más? Jefferson, ¿me dijiste? Jason, no te escuché bien. Jason. Listo. Hacen cada quien su matriz, ¿listo? Y entre los tres comparten los resultados de su matriz. Ahora, después de compartirlos, ese es el foro colaborativo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer un foro presencial, ¿listo? No en campus, sino lo vamos a hacer presencial. En cada grupo, ¿listo? Van a llegar a unas conclusiones ya a partir de los aportes que todos han hecho. O sea, todos van a tener que hacer la matriz y todos van a generar los aportes. ¿Listo? Y lo que ustedes van a hacer es reunir esos aportes y empezar a compilarlos. ¿Listo? Con esa compilación, además, ustedes en el punto 5 van a hacer un mapa conceptual en donde pongan justamente esas ideas y conclusiones realizadas. Ese mapa conceptual debe ser construido en una herramienta digital como Geniali o Canva. Y que les digo, aquí no necesariamente pues podemos utilizar estas aplicaciones. Hay otras aplicaciones que podemos desarrollar. Incluso, si ustedes quisieran, en el CIPAS también, y yo voy a anotar eso, en el CIPAS vamos a trabajar, por ejemplo, herramientas de mapas conceptuales, y las vamos a hacer con herramientas en línea, pero también vamos a hacerlas a mano. ¿Listo? Si es que tienen dificultades ustedes para la conexión a Internet. Genial y Canva tienen que tener acceso a Internet. ¿Listo?
Y que les digo, pues sí, a veces no tenemos el acceso a Internet. Entonces, la idea es que también aprendamos a hacerlos a mano, ¿vale? Y el último punto es que todo ese mapita conceptual y ese documentico donde ustedes compilen todo eso, se concretice la matriz y todo eso, ya lo enviamos a través pues del correo electrónico o del campus virtual, pues dependiendo del tipo de entrenamiento o el momento del entrenamiento de manejo en campus en el que hayamos llegado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en esta actividad. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a la actividad? De mi parte no, profe. Listo. Bien, Fabián. Del resto, los demás se fueron a tomar café y no me llevaron. No, profe, no hay dudas. No hay dudas. Café con pan de maíces, No, ¿no? profe, no hay dudas, muchas gracias. O con envueltos. Listo, perfecto. Eso sería entonces lo que nosotros vamos a trabajar. No sé si me queda pendiente alguna otra cosita. No, listo. Eso sería. Entonces, ustedes recuerden, yo aquí no les mostré una cosilla que tiene que ver con... Bueno, Perdón, profe Mario, disculpe, profe Osvaldo. la asistencia. Ya, mi profe. Ahora que termino aquí y mientras los estudiantes se toman así como un respirito para pasar a su franja, profe, llamamos lista en conjunto, ¿le parece? Sí, señor. Listo, gracias, mi profe. Buenos días. Entonces, recuerden que el miércoles tenemos CIPAS del curso de Etnociencia y Diálogos de Saberes, ya saben la franja, de 4 a 6. El día lunes o martes yo les estoy enviando el enlace para que por favor se programen y pues vamos a trabajar en estas cositas de acuerdo a los acuerdos que hemos llegado. De mi parte, si ustedes no tienen algún comentario o alguna duda, pues eso sería todo, escuchar, y me encantaría escuchar sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren que mejor lo trabajemos de otra manera, sería importante pues para poder direccionar de una vez lo que vamos a trabajar en este periodo académico. Si no, procederíamos pues ya a poner en pausa la grabación y pasaríamos al llamado a lista. ¿Listo? Y para que ustedes ahí, mientras llamamos a lista, se tomen su Profe, airecito, se paren un ratito. María Fernanda. ¿el CIPAS podría ser más tarde o esa hora tiene que ser? No lo podría programar más tarde. Igual los CIPAS, si ustedes no pueden estar en los CIPAS, a ver, ¿qué pasa con los CIPAS? La idea es que ustedes puedan acceder a los CIPAS, se pueden organizar, ¿listo? Si no pueden ingresar al CIPAS por términos de horarios, cualquier situación, circunstancia, el CIPAS queda grabado, ¿listo? Yo lo grabo y yo lo que hago generalmente es subirlo a YouTube, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Si no podemos estar en el CIPAS, lo vemos en el YouTube, ¿listo? Lo vemos en el YouTube. Porque no podría, si en dado caso podría generar el CIPAS en un horario diferente, con muchísimo gusto. Pero por el momento no creo que lo pueda hacer. ¿Listo? Por lo menos el del próximo miércoles sí hay que hacerlo en ese horario. ¿Listo? Bueno, profe. Ahí les queda grabado para que ustedes tengan la posibilidad de acceder al profesora Cristina. Está levantando la mano. Sí, buenos días a todos. Ya les había saludado por el interno a todos, pero quería comentarles que de pronto se han preguntándose por qué yo no he organizado CIPAS. Lo que sucede es que sí quiero comentarles que tengo pendiente una cirugía para estas fechas, entonces en estos 2 semanitas que vienen no voy a poder hacer CIPAS. Profe Mario le había comentado que lo íbamos a hacer como en La los días jornada, paralelos. claro. Ajá. Entonces, de una vez le informo también a usted, profe Mario, ¿sí? No podría realizar CIPAS en estas 2 semanitas porque tengo que hacer una preparación física principalmente y luego para que me internen. Entonces, ya que pasen estos 15 días y con mucho gusto ya arrancan los CIPAS conmigo. Listo, perfecto. Gracias, Para profe. estudiantes y para usted. Gracias, Bueno, profe, hasta por esa luego. información. Sí, no sirve. De hecho, el tema, una de las, se me había olvidado, gracias, profe. Una de las razones por las que el CIPAS los programas ahora es porque ustedes van a tener CIPAS con la profe Cristina en el horario, yo creo que en algunos casos, creo que en la mayoría,
en el horario posterior a la franja de CIPAS que trabajen conmigo. Yo trabajaría de 4 a 6, la profe trabajaría en los horarios que siguen, de acuerdo a la organización que haga, y teniendo en cuenta esta salvedad que la profe nos está comentando por el tema de salud. ¿Listo? Y profe, el otro pues es que nos compartan también lo de los IPA, los que no podemos ingresar porque de todas maneras nosotros en algunos compañeros, yo creo que no soy el único, trabajamos y yo tengo clases de 6 a 9, a 10 de la noche, entonces se me dificulta igual la franja de horarios, ambas tengo copadas, digamos. Claro. Algunos de pronto en excepción podría participar, pero entonces para que nos mande la grabación y entonces nosotros poder retroalimentarnos y poder realizar estas actividades o las matrices que usted las va a plantear dentro de los IPAs. Sí, correcto, de acuerdo. No he subido la grabación del primer CIPAS porque, bueno, en ese primer CIPAS no es que hayamos trabajado así como muy a profundidad. Entonces, pues, tampoco quisiera ocupar ese espacio ahí en el almacenamiento del YouTube. ¿Qué vamos a hacer? Este CIPAS de etnociencia, como lo vamos a trabajar con estas estrategias que hemos venido charlando, con el tema de... ¿Con el tema de qué? Perdón, de fortalecer pues estas competencias y la escritura y la lectura. Entonces, sí los voy a grabar. ¿Listo? Lo subiría inmediatamente. Si el CIPAS es el miércoles, lo subiría el jueves en la noche para que ustedes puedan tener acceso. ¿A dónde lo subo? Lo subo a YouTube, porque me parece que es más fácil que ustedes lo vean en YouTube, ¿no? A veces cuando se suben al Drive y estas cosas se les complica más para descargar y todo eso. Entonces yo subo al YouTube la grabación y ustedes lo pueden revisar allí en cualquier momentico. ¿Listo? No hay problema. Con el CIPAS no hay problema. El CIPAS no tiene ese carácter de obligatoriedad, aunque sí es importante contar con su participación y sobre todo porque es muy provechoso para ustedes. Los encuentros tutoriales sí tienen ese carácter de obligatoriedad. Y se me olvidaba una cosita. Con esto sí termino. Sebastián, mientras yo abro aquí un archivo. Tenía una duda. Entre más rápido se envíe la segunda actividad, ¿hay retroalimentación? Sí, claro, si ustedes me envían la actividad, eso es lo que yo quiero hacer en lenguas nativas, por ejemplo, y si lo podemos hacer en este caso, mejor. Si ustedes ya tienen hecha la actividad, pues perfectamente podemos hacer la retroalimentación. Ahora, lo que a mí sí me preocupa es, por ejemplo, ustedes envían la actividad cuando hablo de actividades, ¿no? Y yo les corrijo y entonces ustedes vuelven a enviar la actividad con las correcciones, pues para mí mucho mejor, ¿no? En términos de aprendizaje. En términos de calificación sí no sé cómo hacer. Déjame pensar, Sebastián, y llegar a una alternativa, porque yo no podría emitir, o sea, habría que emitir solo una calificación, tenemos que pensarlo como proceso. No hay problema, me envían ustedes, si ya tienen la actividad, me envían, yo les hago la retroalimentación, ustedes si quieren hacer las correcciones y me vuelven a enviar, no hay lío, no hay inconveniente. Lo importante aquí es aprender. Bueno, profe, gracias. Con todo gusto. Ah, ya, este está por acá. Yo lo tengo acá. Como les decía, chicos y chicas, voy a hacer aquí, voy a ponerme en modo cobrador. ¿Listo? En modo gota a gota. Entonces esto, 150. Entonces vamos acá, ¿dónde está el Zoom? Chicos y chicas, las personas que están aquí en este reporte son las personas que aún no me han entregado la actividad, la actividad 1 de este curso. Ahí están viendo el reporte, ¿sí, no? Bájame un puntito. ¿Listo? Esta es la Clara Estela, Diana, Araceli, Jason, Julia Alexandra, Laura Andrea, Laura Victoria, Leider, Leonardo, Lorena, María Alejandra, Natalia, Omaira, Paola, Tania Guadalupe, William y Giorgiani no me han enviado todavía la actividad 1 del curso de Etnociencia y Diálogo de Saberes. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues se pongan al día con esta actividad, pues para que no pierdan esos 25 puntos, ¿listo? Como les decía, no es un porcentaje muy alto en términos de puntuación, pero lo importante aquí es que no nos colguemos en ninguna actividad, ¿listo? De todas formas, esto voy a esperar hasta el domingo, que ustedes me envíen las demás actividades, y el lunes, perdón, les compartiré a ustedes un reporte, ya finalizando, ya con las personas que ya no entregaron esa actividad. Listo, eso sería de mi parte, chicos y chicas. No sé si hay algo más. Aquí voy a detener la grabación de una vez.